¿Qué le está pasando a mi cuerpo si bebo agua con limón todos los días? Seguro que has oído hablar en algún momento de que beber agua con limón en ayunas es buenísimo. Incluso igual lo estás haciendo desde hace ya algún tiempo. Pero ¿qué te aporta realmente? ¿Puedes llegar a tener algún efecto nocivo? ¿Todo el mundo puede tomarla de la misma manera? Vamos a resolver estas cuestiones y también revelaremos un truco al final del vídeo para enriquecer esta bebida. Bienvenidos a Physiolution, vuestro canal de salud y bienestar de confianza. Soy Andrea Bretones, algunos ya me conoceréis, soy la encargada de la sección de nutrición en los centros Physiolution. Si tomo habitualmente agua con limón en ayunas, ¿qué le va a pasar a mi cuerpo? ¿Qué me proporciona? Si lo tomo de manera rutinaria, nos va a aportar en términos generales energía, vitalidad, rejuvenecimiento de las células, potencia nuestro sistema inmune y por lo tanto nos resfriaremos menos, mejora el colágeno de la piel, de los huesos, los músculos, mejora la absorción del hierro. Bueno, y todo esto entonces gracias a que, ¿cuál es el ingrediente secreto? El ingrediente secreto va a ser la vitamina C que aporta el limón. La vitamina C es esencial, es decir, nuestro cuerpo no la fabrica y por lo tanto tenemos que tomarla de los alimentos. Hoy en día, debido a nuestro estilo de vida, cada vez desgastamos más vitamina C. Por lo tanto, es muy importante prestarle atención a alimentos que sean ricos en vitamina C. Y por lo tanto, va a ser esencial tomarla para prevenir y mejorar ciertas enfermedades, como la anemia, la osteoporosis o los resfriados. De verdad, os lo digo, el esfuerzo es mínimo para todo lo que nos aporta. Realmente merece la pena. ¿Cómo se prepara esta bebida? ¿En qué proporción tengo que tomar el agua y el limón? Bueno, pues muchas personas me preguntan, ¿cuánto tengo que poner de limón? ¿Cuánto tengo que poner de agua? ¿El agua la tengo que poner caliente? ¿La tengo que poner fría? Bueno, muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es llenar un vaso de agua y le vamos a poner medio limón exprimido, no tiene más. Lo que sí que me parece muy importante es la temperatura a la que tiene que estar el agua. Entonces vamos a detallar un poquito. Por un lado, debemos prestar atención a la temperatura ambiente, de tal manera que si es verano y hace mucho calor, conviene que tiremos a que el agua pues esté más o menos fresquita, mientras que si es invierno conviene tomarla templada. Esta es la primera apreciación, pero por otro lado, y quizá más importante, me parece interesante y conviene fijarnos en la naturaleza de cada persona. Hay personas que son más frioleras y el agua templada les sentará mejor, mientras que si una persona es muy calurosa y se levanta por la mañana con mucho calor, está muy congestionada, sin duda le va a sentar mejor el agua tirando a fresquita. El agua templada también nos puede ayudar a ir mejor al servicio, tenerlo en cuenta. ¿Cuándo tengo que tomarlo? Bueno, pues no es necesario tomarlo en ayunas. Es más, cada uno yo os diría que tiene que encontrar cuál es su momento preferido del día. En ayunas es fácil coger el hábito y si luego vas a salir de casa, te vas a ir a trabajar y no vas a estar y te va a ser más complicado tomarla, pues es preferible que cojas la rutina de tomarlo en ayunas. Pero a media mañana también es muy buen momento y quizá te apetece más. Nos puede ayudar también a recordar que tenemos que beber agua durante la mañana e hidratarnos. Otra opción es tener una jarra de agua con limón en la nevera, de la cual ir bebiendo cuando nos apetezca durante el día. Esto va a ser muy conveniente para la gente que le cuesta beber agua sola, agua que, pues que le puede resultar un poco más insulsa. También, así como truco, podemos meterle unas ramitas de menta o de hierbabuena para darle un poquito de sabor. También podemos ponerle unas rodajitas de pepino, por ejemplo, y va a hacer un efecto un poquito más diurético. Que esto sea bueno no quiere decir que sea bueno para todo el mundo. Muchas veces me preguntáis en consulta si puede tomarlo todas las personas y la respuesta rotunda es que no. No cometáis el error de generalizar. En alimentación no se puede generalizar. A veces me comentáis también que lo habéis probado y pues que no ha terminado de sentar del todo bien en ayunas. Normal, de verdad os digo, esto es totalmente normal. Y esto es así porque las personas que tengan acidez al levantarse o gastritis no deberían consumirlo. Tenemos que pensar que el limón es tremendamente ácido. Es verdad que luego se comporta como una sustancia alcalinizante en la sangre. Esta es otra de las preguntas que me hacéis mucho en consulta, en las clases. ¿El limón es ácido o alcalino, no? Esta es la pregunta. El limón es ácido de por sí, cuando entra en la boca, cuando entra en el estómago, pero cuando estas sustancias se metabolizan y pasan a la sangre, lo que hacen es que nos alcalinizan, es decir, aumentan el pH y por lo tanto lo que nosotros vamos a sentir es más energía, más vitalidad y más fuerza en nuestro día. Como broche de oro en esta receta añadiría un ingrediente secreto.
el agua de mar. Esto va a ayudar a potenciar el poder depurativo y remineralizante de esta receta. El agua de mar la puedes conseguir filtrada en cualquier herbolario. Es fácil de conseguir o bien por internet. Recuerda que es solo un chorrito. Os digo esto y lo recalco porque muchas veces recomiendo esta receta a mis pacientes y les gusta tanto que añaden más cantidad. Esto puede hacer que vayas más al servicio, cosa que, bueno, pues para algunas personas puede ser hasta beneficioso para la gente que le cuesta ir al baño, pero si no es el caso y le pones solo un chorrito como te comento, no vas a tener ningún problema. Muy interesante también añadir este chorrito de agua de mar para deportistas, por el gran desgaste en minerales que se nos van con el sudor. Esto podríamos considerarlo como una receta isotónica, y no una receta isotónica cualquiera, sino os puedo decir como la receta isotónica mejor valorada a nivel de que, bueno, pues no es un alimento procesado, ¿no? Es algo que vamos a hacer en casa. Os animo a que lo probéis y me contéis vuestra experiencia. Y como siempre, os dejo el enlace en la descripción de este vídeo para solicitar una cita online. Darme un like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la curación y más allá.